Muy bien. Buenas tardes, bro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lolito? Mucho Un gusto. gusto, campeón. Kevin, Ahí estamos aquí estamos. reunidos para poder conversar, tener una conversación que pueda ser de edificación, ¿no? Para más jóvenes, ¿Ven? que muchos jóvenes tal vez ya no pueden estar viendo, pueden estar Sí. aprendiendo, ¿no? Y no, la verdad, yo un gustazo, muchas gracias por aceptarnos, ¿vale? La invitación No, para lo que sea. y porque ha sido, ¿no? Parte importante para mí, ¿no? En específico, ya que un tiempo yo estaba mal, podemos decir, ¿no? Gracias. Y yo acudí a ti, a Marco igual, ¿no? Cuando estaban en la oficina y ustedes dos me ayudaron mucho, ¿no? Me edificaron Gracias. mucho su liderazgo, me edificó bastante, ¿no? Para poder permanecer en los caminos del Señor. Amén. Y no, agradecido contigo, Kevin. Gracias por este tiempo, bro. Y vamos a sacar lo mejor que podamos. ¿Eh? Amén. Vamos a meterle. Dale, pues, bro. Que te conozcan entonces como los chicos. ¿Qué haces tú en la iglesia, bro? ¿Qué? Bueno, mira, ahorita te cuento que estoy en liderazgo de la iglesia. Estamos llevando adelante en el liderazgo junto con mi esposa. Eh, También estamos de líderes de grupo pequeño. Yo estoy ahorita de líder de grupo pequeño de preadolescentes, te puedo decir, pero también de jóvenes, de 14, 18, 20 años, ¿no? Estamos liderizando, bueno, estoy yo liderizando y también ya tengo mi escuelita de futsal, ¿no? Que es un llamado que el Señor me dio, un talento que se convirtió en don, y estamos con una escuelita de futsal que gracias a Dios llegamos alrededor de 25, 30 más a veces, ¿no? Wow. Pero siempre aprovechando cada momento para poder compartirles las palabras y buenos valores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más te podría decir? Estoy de maestro de escuela dominical los domingos de jóvenes también, que gracias a Dios he iniciado recién y ha sido de mucha bendición porque junto con ellos yo sigo aprendiendo, ¿no? O sea, un maestro aprende más enseñando. Entonces ha sido impactante estos 2 domingos recién. El primer domingo empezamos unos 3, te puedo decir. Bueno, el siguiente domingo, por la gracia del Señor, ya somos alrededor de 12 y seguimos aumentando. Entonces ahorita estoy de maestro, de líder, llevando liderazgo y de a poquito discipulando a nuevos líderes, ¿no? Bro. Y siempre yo no te conocí siempre sirviendo dentro de la iglesia, dentro de lo que es los jóvenes. Te conocí en la UJ, ¿no? Amén. La UJBO. Ahí, gracias a ti entré yo ahí, ¿no? La UJ porque yo entré como ayudante tuyo. Sí, sí, En me esa, en, acuerdo. en esa gestión antigua, ¿verdad? Y me acuerdo que entré como ayudante, ¿no? Pero yo quiero preguntarte qué en específico esto, ¿no? Tú en tu iglesia, yo en mi iglesia, ¿no? Sí, sí, Somos servidores, ¿no? sí. Somos servidores de nuestros hermanos, ¿no? Dentro de la misma iglesia, siempre, ¿no? Te he visto sirviendo. Y eso Amén. quería preguntarte, ¿no? Para que un poquito más sepan los jóvenes, ¿no? Algunos chicos que tal vez tienen un poco menor de edad, o cuando yo tenía 14, digamos, ¿no? Que entiendan, quiero que entiendan ellos qué hace que, digamos, nosotros sirvamos, ¿no? Y qué puede motivarles a ellos a también meterse en el servicio dentro de lo que es la iglesia, ¿no? Dentro de lo que es cualquier diaconado o responsabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, tú eras líder, te conocí líder y sigues siendo líder, ¿no? Amén. Y todavía ya estás casado. Y entonces, y Ah, sigue siendo líder, ¿no? Y con tu esposa, madre, ya están sí, con los dos. liderazgo, ¿no? Y entonces, quiero que me cuentes un poco sobre eso. ¿Cómo empezó tu deseo por el liderazgo dentro de lo que es la iglesia, los jóvenes, los adolescentes? Bueno, la verdad que, ¿cómo llegué a la iglesia? Llegué de una manera estratégica. Hubo una cruzada, creo que vinieron hermanos de Tarija. Y me gustó el drama, o sea, el drama que yo vi, para mí hasta ahorita fue uno de los más divertidos, dinámicos y hermosos que vi. Recuerdo aquella vez, estaba el hermano Marco igual haciendo creo que de la muerte él hacía en ese drama. Yo a él no lo conocía todavía, yo lo conocí después, fue el 2012 en marzo, ¿no? Aquí en la iglesia dicen, Ajá, yo fui de invitado, me invitaron de Chiripiorca y claro, yo fui pelado, tenía unos 17 años. ay, Llegué y bueno, ¿no? Luego de eso fui una vez y luego empecé a ir porque me invitaron a la iglesia, un gran amigo que anhelo él pueda volver a los caminos del Señor, él ahorita no está, pero él me invitó a jugar voleibol. Entonces me quedé por medio del deporte más que todo. Entonces por medio del deporte empecé a ir a la iglesia. Entonces, pero como yo sentí, ¿no? Mi llamado, ese deseo por servir, hay algo que yo aprendí en todo este tiempo y bueno, al principio, la verdad que a muy temprano lo aprendí, pero hay un versículo que dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, si la bendición es tanta, tanto los dones que el Señor nos puede otorgar, pero ¿por qué? ¿Por qué somos pocos los escogidos? Y no es que el Señor tenga acepción de personas, pues, ¿no? Sino que somos llamados porque Él nos escoge
a nosotros, pero somos escogidos porque nosotros lo buscamos a Él. Entonces yo creo que cuando empecé a seguir al Señor, algo que me mantiene y me mantiene firme, y es algo que hoy en día nos hemos olvidado porque preferimos a veces ver talleres, inclusive podemos llevar todo el tiempo talleres de evangelismo, porque hoy en día se da y es muy lindo ver los ministerios, pero nos hemos olvidado de dos cosas importantes, ¿no? O tres cosas importantes, que es orar, leer la palabra y ayunar. Cuando yo conocí al Señor, empecé yo a saber de dónde vengo, o sea, a tener mi identidad. Empecé con Génesis. Entonces ahí empecé a descubrir tantas cosas. Si yo sé de dónde vengo, sé hacia dónde voy a ir. Entonces, lo primero que hice fue tener una identidad. Fue llenarme de más conocimiento, pero no dejé la oración y la palabra hasta el día de ahora. Y ahora pues las oraciones más fortalecidas, ¿no? Ahora junto a mi esposa, ¿no? Que somos dos los que oramos, somos dos, como dice en Eclesiastés 4:9, que si el uno cae, el otro está para levantar. Entonces, eso fue lo que me mantuvo. Personalmente creo que el seguir al Señor es una decisión valiente que muchos jóvenes pueden tomar, tal vez unos a temprana edad, a los 12, 11 años, y la verdad que yo me sorprendo y soy muy feliz cuando veo adolescentes sirviendo al Señor, me pongo muy contento. Pero eso es lo que me mantuvo hasta la fecha como líder, sobre todo la obediencia al Señor, ¿no? Eso, la sujeción también. Eso es lo que he aprendido en la iglesia, porque hoy en día tenemos una generación que ciertamente se les llama la atención, se les dice generación de cristal, ¿no? Se les llama la atención y bueno, pues se ofenden, ¿no? Yo no te digo que soy tan viejo, pero en mis tiempos me decían, hermano, esto, y yo no estaba de acuerdo, ¿no? Pero tenía que sujetarme. No sujetaba. Entonces, y bueno, también la sujeción a los papás, ¿no? Eso la verdad que ha sido algo bien que complementa mi vida para seguir en los caminos del Señor, pero más que todo es una decisión. Ahora, bueno, en ese aspecto te comparto ello, ¿no? Entonces ya más un poquito adelante te voy a compartir otras cositas, ¿no? Yeah, Entonces en ese aspecto eso es lo que me ha mantenido hasta ahorita. La oración, la palabra y el ayuno. Interesante, Kevin, porque ahorita mencionaste prácticamente la raíz de por qué, digamos, el servicio te llamó la atención. Y es porque uno, como el versículo mencionaste, dijiste, ¿no? De que la mies es mucha y los obreros pocos. Sí. Y tú fuiste alcanzado justamente por obra, digamos, ¿no? Porque los hermanos se pusieron a trabajar, digamos, ¿no? Exacto. En una cruzada, dijiste, una cruzada. Tú fuiste alcanzado de esa forma. Entonces tú viste de que se tiene que hacer más trabajo, digamos, ¿no? Para lograr alcanzar más gente. Exacto. Entonces, y tú dijiste, ya, nadie más lo hace, ¿por qué no, digamos, no? Entonces ahí fue donde decidiste entrar prácticamente. Y me hiciste acuerdo porque yo igual prácticamente por eso, digamos, ¿no? Entré al liderazgo, porque yo decía, ahí faltan cosas, yo quiero hacer, hay esta idea, digamos, ¿no? Y tal vez no lo hacen. Pero ¿y por qué yo no, digamos, no? Claro. ¿Por qué yo no entrar, digamos, ¿no? Al liderazgo? No necesitas ser perfecto, ¿no? Exacto. Creo que esa es la clave, no necesitas ser perfecto, pero sí, como tú dices, leer, orar, conocer, ¿no? Su identidad en Cristo, ¿no? Sí. Para saber qué es lo que va a hacer uno dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Exacto. Y es bonito, ¿no? Ser parte del cuerpo de Cristo porque somos un miembro, ¿no? Un miembro que realiza una acción y esa acción tiene frutos, ¿no? Produce más frutos, ¿no? Y eso es hoy en día tu ministerio, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes, los jovencitos. Qué bien, qué gusto. Hablemos del deporte, bro. A ver. Hablemos del deporte. Quiero que me comentes un poco, porque yo, por ejemplo, en nuestra iglesia los líderes estamos queriendo incentivar esa parte. Justamente abrimos hace unos 2 lunes del deporte, ¿no? Pero, por ejemplo, vienen jóvenes de nuevo y no sabemos muy bien cómo manejarlos, ¿no? O sea, por falta de experiencia, obviamente, porque yo soy cero deporte, ¿no? Nunca he sido deporte, más que todo por traer más jóvenes, ¿no? Y tratar de llevarlos a la iglesia, ¿no? Claro. Estamos abriendo esto. Pero a ver, contanos un poco tú, brother, porque tú también fuiste alcanzado por deporte, ¿no? Sí, te invitaron. invitaron. Sí. Bueno, no, primero que nada, pues, ¿no? El hecho de que tú te lances para un ministerio que tal vez tú sientas que no sé, digamos, no te dio el Señor el talento, eso es lo que me compartí, porque la verdad que, bueno, te admiro en esa parte, hijo, porque meterse a algo que uno, la verdad que es como te digo, pucha, es ir al... Pero lo bueno es que creo que uno aprende que el Señor da los instrumentos cuando envía, ¿no? Entonces, uno de eso te admiro mucho y te felicito por ese labor, ¿no? De verdad. Y bueno, segundo, por el tema de deporte, creo que al barrio que uno llegue y hace un campeonato, pucha, ya llama a la gente a traernos el deporte. Y se lanzan, no les importa. Pero, ¿de qué manera yo tomé la decisión por medio del deporte? Evangelismo es lo que hacemos ahí en la cancha. Pero hemos hecho un evangelismo, yo le llamo íntegro.
hemos ido a los papás a hablar con cada uno de los papás con mi esposa acerca del trabajo que vamos a hacer. Es muy importante ir desde la raíz para tener el apoyo, porque si nosotros lo hayamos lanzado superficialmente, ese trabajo iba a quedar ahí. Entonces, hoy en día los trabajos que se ven, te comentaba que yo llegué por medio de las cruzadas a la iglesia, ya fue un día el drama, pero luego a mí me fueron invitando, o sea, fue como que no fue superficial. No fue solo una actividad sencilla, No. Y vinieron y ya después chao. Digamos. No fue así, sino que después vinieron a invitarme, ¿no? Un amigo mío ya de tiempo, que iba a la iglesia, era líder, entonces él vino a invitarme. Hubo como una coherencia, un seguimiento, entonces eso es lo que nosotros hemos hecho. Uno dice a los niños, el deporte, como aquella ocasión creo que cuando fuimos con la iglesia Buen Pastor por Paitití, creo. Sí. Me encargué del tema del deporte. Profe, usted va a venir a entrenarnos. Yo me sentí feliz. Me haya encantado ir todos los domingos. Pero bueno, pues hay ministerios que cumplir. Pues, ¿no? Y hablando desde lejos, pues, ¿no? Pero los líderes de esa iglesia deberían mover por esa parte, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ciertamente dijiste algo interesante. Somos un cuerpo en Cristo. No, un pastor no va a hacer todo el trabajo de la iglesia. La iglesia también tiene que movilizarse para formar en parte el cuerpo. Porque la cabeza solita no va a hacer nada. Entonces, tomamos la decisión... mi esposa formó la decisión fundamental para formar, porque ella levantó el ministerio de coreografía de las niñas del barrio que vienen, son más de 15, 20, solo niñas. Y bueno, en el tema del deporte, yo estoy entrenando a los chicos, pero también vienen niñas a entrenar. Entonces se aprovecha ese tiempo después de entrenar lo fundamental. ¿Por qué se inició una escuelita de futsal? Para impartir la palabra. Como el Señor me dio el talento antes de ir a la iglesia, bueno, yo ya jugaba, paraba en la cancha, todo, ¿no? A los 17 años, pelotero. Luego de eso, ya conociendo al Señor, me probé a un club, llegué a jugar en primera, jugué algunos estadios en el Tawichi, jugué un partido profesional, o sea, fue linda la experiencia. La verdad que no se me dio a más, Dios sabe por qué, porque Él tiene sus propósitos. Pero ahora, aquello que el Señor me dio, lo estamos usando pues para Él, ¿no? Todo lo que viene de Él tiene que volver a Él. Y ya de esa manera estamos impartiendo la palabra a más de 25 o 30 niños. Gracias a Dios, el Señor nos dio ponchi, o sea, nos dio cada uno de los instrumentos que necesitábamos, Él nos los fue dando. Da las herramientas al Señor, ¿no? Cuando tiene que ser, da las herramientas. Sí. Entonces, de esa forma fue. ¿Cómo tú haces entonces una actividad? Digamos, organizas un partido, un campeonato. ¿Cómo? Bueno, la verdad que para el tema de evangelismo, ¿no? Que hoy en día se escucha, yo te voy a comentar. Estamos ya en ese tema más o menos, ¿no? Sí. Yo te comento esto. Esto es muy importante. Creo que hay muchos jóvenes que dicen quiero alcanzar a Santa Cruz para Cristo. Quiero todo mi barrio para Cristo. Pero no cuidan lo que sus ojos ven, no cuidan lo que su boca habla. Entonces, yo creo que el evangelismo que va a tener impacto va a ser el íntegro, o sea, de uno mismo. Porque hay algo que siempre lo compartí en las prédicas y tal vez los que me escuchen se van a cansar si me han escuchado alguna vez, pero dice así, ¿no? La gente no tiene acceso a la Biblia, ni muchas veces no quiere, ni tiene las ganas de leer la Biblia, seamos sinceros, ¿no? Pero pueden leer tu vida. Entonces, gracias a Dios hemos tratado siempre de demostrar un testimonio junto a mi esposa, y en el momento que hemos ido a hablar con los papás, te comento que el Señor nos ha respaldado y es como que, bueno, mira, hasta se la entrego a mi hija para que si quiere chicotear, la chicotea, ¿no? Aunque jugando nos lo decían, pero ya había esa confianza, ya como que se abrieron las puertas, ¿no? ¿Por qué? Por el testimonio más primeramente desde la casa, el hogar, la familia, y también en la iglesia, el testimonio en la iglesia. Entonces, eso ayuda a que nosotros podamos llegar más rápido a las personas. O sea, es nuestra base sólida, es la base sólida. Si no hay base sólida, uno puede ir a evangelizar, que está perfecto. Yo cuando veo que están evangelizando a veces cuando he ido a la plaza, la verdad que, wow, yo digo, qué valientes que son, ¿no? Pero también siempre es bueno que uno en el evangelismo debe tener una base. Yo recuerdo cuando fui a un hogar, ya para culminar ya, fui a un hogar, fuimos con mi ministerio, yo te digo hace unos 4 o 5 años, y una hermana era encargada de hablar con el hogar de otra iglesia y llevó su equipo también. Y yo le digo, no, y comentame cómo es tu vida, o sea, cómo llevas las cosas para ir a los hogares, porque yo, wow, digamos, ¿no? Las puertas a ella se le abrían para ir a los hogares, visitar, llevamos comida, juegos, todo. Y yo le pregunto, ¿cómo
¿cómo haces, no? Lees harto la Biblia, pasas tiempo con el Señor, ¿cómo haces? Yo no leo la Biblia, me dice. ¿Y por qué no lees la Biblia? Le digo, ¿no? Es que si leo la Biblia me voy a volver cerrada. Y yo me asusté. Uy. Me voy a volver como esos fariseos, así. O sea, yo me preocupé, me asusté. Claro, claro. ¿Cómo evangelizar? Exacto. Entonces, ¿cómo hablar de algo de lo cual uno no ve, o no lee, o no cree? Sí. Entonces, me asusté, fue después de la actividad que ella me comentó eso, ¿no? Entonces, como te decía, vemos tantos jóvenes que quieren hacer muchas cosas para el Señor, pero creo que debemos empezar desde acá, desde el hogar, desde la familia, obedeciendo y respetando a los papás, sujetándonos a los líderes de la iglesia, y te aseguro que el Señor nos va a dar un respaldo. A donde quiera que vayamos vamos a ir de una manera más fortalecida y más protegida por el Señor. Eso va a respaldar todo. Sí, tiene que haber coherencia, ¿no? Entre lo que predicamos con lo que vivimos, ¿no? Y eso pues va mucho de la casa, ¿no? De la familia. Hay un versículo, en una parte en la Biblia, que menciona esto, ¿no? Yo igual antes era pues bien aguerrido, quería a toda costa mi ministerio, ¿no? Y bueno, yo entré, pues mis papás todavía no querían, digamos, no mucho que yo entre al ministerio. Claro. Y yo decía, no, en mi idea loca, adolescente, saltado, decía, no, me voy a salir de mi casa, decía, ¿no? Me voy a salir de mi casa y voy a seguir haciendo mi ministerio, decía, ¿no? Pero pedí algo importante, ¿no? Como tú dices, nunca hay que dejar de orar y nunca hay que dejar de leer. Porque esas son las únicas formas en las que Dios nos habla, ¿no? Si no, vamos a tener consejos de nuestro propio pensamiento y no de Dios. Y entonces, y me acuerdo que el Señor ese tiempo habló a mi vida diciendo, aquí yo justamente estaba leyendo Génesis, así por orden, ¿no? Y estaba en el libro de Samuel. Y tocó una parte donde ya David había muerto. Ya había muerto. Y tocaba a Salomón subir al reino, ¿no? Sí. Y dice que hay una parte donde Salomón dice que entró en paz, o sea, con todos los reinos. Logró hacer la paz con todos, dice, ¿no? Logró hacer la paz con todos y entonces se le permitió construir la casa el templo, ¿no? El templo que David quiso construir con mucho fervor, ¿no? David lo quería construir, ¿no? Pero no pudo, ¿por qué? Porque todo el tiempo había guerra. Sí, su mano estaba manchada. Su mano estaba manchada. Y entonces todo el tiempo estuve en guerra, persecuciones, problemas, ¿no? Y entonces ahí prácticamente el Señor habló a mi vida diciendo, tú no puedes hacer mi obra, mi ministerio, en tanto no esté bien tu casa, tu testimonio, ¿no? Cuando no estés en paz con todos, ¿no? Sí. Por eso es importante hacer la paz con todos, ¿no? Con absolutamente todos, porque por más que tú tengas razón tal vez en algunas cosas, ¿no? Es importante hacer la paz, ¿no? Creo. Sí. Yo aprendí eso, ¿no? Y de esa forma fue que el Señor bajó, digamos, ¿no? Mi gana de querer salir y disparar, ¿verdad? Pero no, o sea, el Señor siempre, ¿no? Está cuidando, ¿no? Y es importante, como tú dices, leer y orar para que Él hable a nuestras vidas, ¿no? Pues, entonces, bro, quería preguntarte ahora el tema de los jóvenes, de los adolescentes, ¿cómo haces tú, ¿no? Para poder instruir en sus vidas? Por ejemplo, recientemente pasó las fechas de carnavales. Yeah. Y hay pues costumbres, ¿no? Que van mucho más antes todavía de lo que tal vez nosotros podemos llegar a sus vidas como iglesia, ¿no? Claro. Y ellos quieren jugar a veces, ¿no? Y quieren salir a veces a pasear y ver, ¿no? ¿Cómo tú haces esa parte para instruirlo a ellos? ¿Qué instrucciones le das? ¿Cómo hablas con ellos? Bueno, la verdad que ahorita con el trabajo que estamos haciendo es un poco difícil, ¿no? Porque hemos llegado a los adolescentes que son de familias no cristianas. Y es un poco difícil el trabajo. Inclusive ellos mismos tienen actitudes de no sujeción a los papás. Y yo te aseguro esto de que ellos cuando crezcan, por ejemplo, yo te hablo de los adolescentes, niños que no obedecen, no se sujetan a sus padres, en la iglesia es difícil tratar con ellos. Es difícil. Entonces van creciendo en la iglesia, pero si ellos no se sujetan a sus papás, es difícil tratar con ellos. Y para nosotros nos ha tocado, ¿no? Dentro de los 20 a 30 que tenemos, nos ha tocado adolescentes que se han comportado de una manera un poco orgullosa, de no querer hacer caso, de, bueno, yo me voy porque me voy, entonces, ¿no? Y a veces uno hace lo que sea por el ministerio, y a veces cuando a uno le pagan así, ¿no? Digo, pucha, ¿yo qué estoy haciendo, no? Yo te comparto en ese aspecto. Hemos tenido mucha paciencia en este tiempo, los hemos llevado, por ejemplo, a una piscina el día lunes y ya tuvimos choriponeada, pero pese a ello no se han salvado de querer mojarse o pintarse. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Se les ha hablado de carnaval, pero se les va a volver a hablar del carnaval, porque algunos tal vez participan en el ministerio. Sí. Y aquí necesitamos de un equilibrio, porque ¿cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces hemos tropezado? ¿Cuántas veces, qué sé yo, hemos tenido pensamientos indebidos y muchas otras cosas, ¿no? ¿Y cuántas veces el Señor nos ha perdonado? Todas las veces. Todas. Entonces creo que el liderazgo en ese aspecto junto a mi esposa
algo muy importante que el Señor nos ha enseñado, y a mí me ha enseñado sobre todo en Salmo 63, que habla acerca de que Dios es justo, pero es amoroso. Entonces, cuando yo vi, algunos de ellos llegaron pintados, inclusive uno de ellos, que entrena, fue a la cancha y mojó a una de las niñas, y la niña vino y se escondió detrás de mí, y el niño me pintó a mí. Y yo agarré, y el pantalón que tenía pues era nuevito, la polera nuevita, y ya pues no. Entonces yo en ese momento pude molestarme, la verdad. ¿Qué fue? Le digo, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? Pero es carnaval, ya. Y uno si sale, pues uno no se salva. Entonces, pero fuimos a hacer la actividad para la cancha, acá en el barrio, y me topé con eso, ¿no? Algo un poquito desagradable que te pinten, pero fue sin querer, ¿no? No fue con la intención. Y bueno, hemos tenido que tener paciencia para enseñarles a algunos que estaban por acá. Vayan a sacarse con lija, jugando, digamos, ¿no? Pero hemos tratado de ser equilibrados, no tener una actitud o una decisión. Así, si están así, no vengan. Ajá, una decisión radical. Porque son niños, de ellos el reino de los cielos, y van a aprender, ¿no? Entonces, en su momento se les va a hablar como se tiene que hablar, pero también en su momento se les habló como el Señor nos hablaría a nosotros, ¿no? Entonces, hemos tratado de ser equilibrados. A veces como líderes uno se carga solito. ¿Por qué? Porque uno ya quiere luchar solo, sin la ayuda del Señor. Hola. Entonces, de esa manera nosotros hemos lidiado con cada uno de los preadolescentes, entendiendo de que no vienen de familias cristianas, claro, que es más difícil. Pero como te decía en un principio, hemos ido familia por familia a pedir permiso para que entrenen, para que todo eso, de una manera estratégica. Y bueno, hemos tenido el apoyo de sus papás, ¿no? Que nos han colaborado para hacer el choripán que hemos hecho el día de ayer, o ir a la piscineada mandando a su hijo para que vaya, pues, ¿no? Entonces, hay el apoyo, gracias a Dios, y bueno, hemos tratado de ser líderes equilibrados. No, está bien, interesante eso, porque yo, por ejemplo, ahorita tengo justamente esa duda, ya que hay algunos adolescentes igual en mi iglesia, gracias a Dios, son nuevos, pero, por ejemplo, uno me viene con arito, ¿no? Y a veces las otras chicas son nuevas igual las chicas, y me vienen pues con cortitos. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo le decimos, no? Porque yo soy parte del liderazgo de mi iglesia. Claro. Entonces yo digo, ¿cómo hago para no lastimar, digamos, no? Porque a veces uno puede lastimar al hacer muy tajante, tal vez, ¿no? No, así no se viene a la iglesia, ¿no? Pero ellos, como tú dices, son niños, ¿no? Están aprendiendo todavía, digamos, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo podemos decirles de forma que no podamos dañar su vida? Y de seguir edificándolos, ¿no? ¿Cómo explicarles, ¿no? Creo que ya eso es un poco más personal, creo, ¿no? Yo creo que trato personal. Vamos a ver muchas cosas, ¿no? La verdad que, como dicen, ¿no? La iglesia es un hospital de enfermos. Y van a llegar de diferentes formas, vestimentas tal vez, o con aritos, como decía. Pero a veces el error que cometemos líderes o la iglesia es atacar lo superficial. Vemos a un hermano, una hermana que está con, qué sé yo, una faldita o algo, y bueno, voy a listar mi prédica hablando de la vestimenta, ¿no? Y ya empezamos y ya empezamos que no está bien, que son, o sea, excelente, bien, de parte del Señor, si es de parte del Señor, amén. Pero creo que debemos ir más a la raíz, ¿no? Entonces, para que una persona deje esa vida, porque en la iglesia va a escuchar esa prédica y va a su casa y se va a seguir poniendo la misma ropa. Sí. Entonces estamos yendo de una manera superficial. Solo para que venga a la iglesia se van a dejar. Exacto. De eso. Entonces tenemos que ir a la raíz, ¿no? Acercarnos a hablar con esa hermana, ese hermano, hermana, de a poco, orar por esa persona, tener ese tiempo, ayunar por esa persona, tener ese tiempo y hablar más de la confianza, lo que he aprendido, que una persona, hablando de un cristiano, sí, la confianza de un cristiano se ve en cómo se viste. La confianza de un cristiano hacia Dios se ve en cómo se viste. Se refleja en cómo se viste uno. Ajá. Entonces, ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas. Pero, inclusive hay hermanas que ya lleven 10 años en la iglesia y se siguen vistiendo así con, no sé, solo Dios. No estoy juzgando, no estoy cuestionando ni nada. No, pero es verdad. Pero creo que deberíamos ir a la raíz, ¿no? Tener ese tiempo de comunión. Si es mujer, una hermana, acercarse. Si es varón, un hermano. Porque cuando uno llega a la iglesia ve 3 cosas. Cómo es recibido, cómo la iglesia se trata. Bueno, pues el tercero al final lo voy a decir. Ya. Importante también el testimonio, ¿no? De las demás chicas también, ¿no? Porque hay maduros, digamos, ¿no? Ya dentro de la iglesia y hay otros que son todavía niños, digamos, ¿no?
Y por ejemplo, a veces, a mí un poquito complicado, a veces, como tú dices, hay hermanos que por más que ya sean mayores, o sea, llevan tiempo, digamos, ¿no? Jóvenes ya que llevan tiempo ahí, digamos, ¿no? Siguen a veces arrastrando ciertas cosas, ¿no? Y a veces yo voy a las nuevas y quiero decirle que no, digamos, pero ahí yo mismo me choco conmigo mismo y digo, ellas me van a decir, pues si ella está así. Y entonces yo quedo como, no, sin cordura, digamos, ¿no? Sí, Entonces, importante, pero como dijimos, esto es un trabajo en equipo, ¿no? exacto. Es Un un cuerpo en trabajo, Cristo. un cuerpo en Cristo. Está bien que... Ahora quiero que hablemos un poco del... Ese tiempo fuimos a... Camina, Proyecto Camina. Ya. Y me acuerdo que tocaste un tema, solo que yo no estuve ahí justamente en tu clase, pero tenías un tema preparado, era Sí, acerca del evangelismo íntegro, o sea, evangelismo íntegro. íntegro. ¿Puedes explicarnos un poco sobre eso, Kevin? Bueno, la verdad, como decía, el evangelismo íntegro, dice en la palabra del Señor, uno de los versículos muy lindos, una persona que no cuida de su familia es como, es peor que aquel que no conoce a Dios. Entonces, yo puedo pasar 24/7 en la iglesia, pero si no tengo el cuidado de mi esposa, no estoy haciendo bien. No estoy haciendo bien. Si yo no amo, no paso tiempo con mi esposa, entonces no estoy haciendo bien, ¿no? Y es mi ministerio. Entonces, como hablamos en un principio, todo tiene que tener coherencia. Y hablar más o menos en el ámbito de adolescentes, en cada uno de los chicos. Y una pregunta importante en cada uno de ellos, que yo iba a esperar que me pregunten también, y tú me la respondiste, es acerca de corregir, testimonio, ¿no? Entonces, ahora en el tema de integridad, en el ámbito cristiano, yo lo voy a resumir así. Reputación es lo que la gente piensa de ti, e integridad es lo que Dios piensa de ti. Y muchos pierden su integridad por mantener su La reputación, reputación. ¿no? Ah, Entonces, interesante eso. ¿Puedes no, repetirlo otra vez? no, claro, claro. Entonces, reputación es lo que la gente piensa de ti. Integridad es lo que Dios piensa de ti. Entonces, muchos hermanos pierden su integridad por mantener su Su reputación. reputación. Entonces, creo que en el ámbito cristiano todos somos hijos de Dios, no nosotros los que aceptan a Jesús, pero en el ámbito cristiano creo que nos estamos basando más en ese aspecto, ¿no? La superficialidad. Ciertamente, inclusive pueden haber matrimonios de que, bueno, se discuten en casa y, bueno, ya en la iglesia. Entonces, Listo, hay algunas hermanas que hacen algunos chistes, pastor, ¿cómo quisiera que mi esposo se quede aquí todos los días? Porque aquí es Un muy meme atento conmigo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Ay, pastor, mi esposa que se queda acá sonríe y en la casa ya no está de otra manera. Entonces, ese tema iba a hablar sobre todo con los adolescentes. Quería llegar más al tema del hogar porque ciertamente si te das cuenta cuando uno ya es más adolescente, crece con heridas en el corazón que difícilmente son sanadas cuando ya son jóvenes. Una de las formas que pueden desahogarse es la bebida, inclusive la droga y muchas cosas, ¿no? Pero iba a tocar más en el tema del hogar, la familia, llegar a la raíz. Porque como te decía, en la iglesia podemos tratar la vestimenta, que la verdad que yo creo que perdemos el tiempo tratando de enseñar cuando deberíamos hablar más de la raíz del problema. Entonces, charlas sobre la raíz del por qué, ¿no? Entonces... Porque todo es causa y efecto, digamos, ¿no? Algo causa y hace un efecto, digamos. Exacto. Entonces, más que todo eso, ¿no? Sobre todo el hogar, las heridas que causa, la sanidad emocional que a veces no la hay, ¿no? Entonces, por no tener sanidad emocional, es que se cometen muchas decisiones erróneas y equivocadas, ¿no? Pero, como te decía, la base, el hogar, ¿no? La casa, donde debemos, creo yo, dar el primer ejemplo. Y bueno, ¿no? Yo te comparto eso como testimonio porque yo empecé el ministerio a los 17 años, a los 18 me hicieron líder. Y me hicieron líder porque, bueno, veían que habían jóvenes detrás de mí. Donde yo iba, habían 2, 3, digamos. Ah, este es líder, digamos. De chiripior que me pusieron. Pero me quedé. Me pusieron el liderazgo y todos los años, hasta desde que empecé, del 2013, ya mis 18 años, no he dejado de ser líder. Gracias a Dios, ¿no? Todo gracias a Él. Entonces, pero como te decía yo, para llevar adelante eso, y lo que iba a llevar allá en el proyecto Camina era sobre cómo yo sané muchas de mis heridas emocionales, el rencor tal vez que había con papá, que ahora gracias a Dios después de tanta oración ya se convirtió y levantó un ministerio en la iglesia junto a mi madre. Entonces, pero tuve que decir yo tengo que hacer, yo no estoy solo, estoy con el Señor. Yo puedo en el Señor y con el Señor. Eso es lo que menciona justamente los papás de cada persona.
tiene algo oculto que no sabemos mucho. A veces yo me pongo a pensar, digo, no, escuché una vez, la bendición viene de los padres. La bendición viene del buen deseo de los papás, de los padres, ¿no? Y hay secretos que no sabemos muy bien, ¿no? Pero la Biblia advierte, ¿no? Ciertas cositas, dice, ¿no? Honra a tu padre, dice, ¿no? Y a tu madre, dice, ¿no? ¿Para qué? Para que seas de larga vida sobre la tierra. Sí. Eso, y dice, y es con promesa, ¿no? Y son cosas que a veces lo tomamos muy superficial, como tú dices, lo vemos muy superficialmente, pero después a la larga hacen que nuestra vida o ascienda o descienda. Exacto. Y eso es muy importante, ¿no? A veces para los adolescentes, para los jovencitos, ¿no? Porque a veces normalmente, pues, cuando uno está adolescente, lo toma muy a la ligera y todavía puede discutir con mamá o puede faltar de respeto, inclusive, ¿no? Y eso crea, pues, una zanja emocional entre papá y mamá y hijo, digamos, ¿no? Sí. Y eso no permite a veces que el hijo, digamos, sane ciertas cosas. Gracias a Dios, por ejemplo, en mi casa, hablamos con confianza con mi papá, ¿no? Hablamos con confianza, pero había un problema en cuanto a ministerio, porque ellos no querían, digamos, ¿no? Que yo esté en ministerio, pero, y eso que somos familia cristiana de nacimiento, digamos, ¿no? Pero sí había cierto, yo decía, el Señor no me apoya a mi papá, digamos, ¿no? Claro. Pero ya después me di cuenta, y no es eso, ¿no? Es que a veces los papás quieren a veces proteger demasiado también, Sí. y eso también hace que hayan estos tipos de situaciones, ¿no? Pero es importante lo que tú dices, tener el testimonio con nuestro papá, ¿no? Sí. Tener el agrado de papá, el agrado de mamá, es requisito básico, ¿no? Para que tengas un ministerio fuerte. Aunque tus papás a veces no sean cristianos. Había un pastor que una vez dijo, ¿no? Que sus papás no eran cristianos, ¿no? Pero él igual iba, ¿no? Y le decía, papá, bendíceme, ¿no? Mamá, dame tu bendición, ¿no? Dame tu buen deseo. Y ellos dicen, ¿no? Como mundano todavía, no sabían qué es eso, qué es bendición, ¿no? ¿Qué te voy a dar yo, digo, ¿no? Claro. Pero no, solo decirme, dame un abrazo y dime que, hijo, yo te deseo lo mejor, digo, ¿no? Sí. Y eso, y él dice, ¿no? Él comenta su testimonio y el pastor dice, ¿no? De que después de eso, dice, su ministerio empezó a ascender, digamos. Ah, sí. Y él ya era pastor años antes, ¿no? Wow. Pero es importante, ¿no? Eso de la bendición. Porque la Biblia menciona varios casos, ¿no? Sí. De bendición de los padres. La verdad que en ese aspecto, el tema de la bendición de los papás, yo creo que es muy importante, ¿no? La Biblia en Efesios 6:1-3 habla de eso: hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa y te irá bien sobre la tierra, ¿no? Entonces, yo te aseguro que, mira, te vas a dar cuenta, los jóvenes con los que más a uno le cuesta lidiar son jóvenes que no respetan a sus papás. Son los que más nos cuesta lidiar, los orgullosos, los que, ay, pero yo lo hacía así, pero literal, ¿no? Es así. Entonces yo, por ejemplo, en el Ministerio para Adolescentes, los dos preadolescentes que se comportan más así, por ejemplo, hubo uno de ellos que, esto es para testimonio. No, está bien, está bien. Dale. En Navidad, nosotros con mi esposa, nosotros compramos los uniformes para ellos. Compramos unos uniformes hermosos que los tengo por ahí, allá adentro. Ya. Y era para su Navidad de ellos, ¿ya? Y ellos, pues no, teníamos una escuela, más o menos una escuela vacacional el lunes, que era 18 de diciembre, si no me equivoco. Ya. Y después de la escuela, ellos tenían que venir de 3 a 5, y a las 5:30, después de la escuela vacacional, tenían que venir a mi oficina y les íbamos a entregar las poleras. Ya. ¿Qué hicieron ellos? Agarraron, escucharon que habían en el otro barrio iban a entregar regalos cabalmente a las 3 de la tarde y se fueron toditos. Te dejaron con la bolera, güey. Y bueno, pues no, ellos no sabían lo de las poleras. Ah, ya, era sorpresa. Sorpresa. Ya. Pero era su regalo de Navidad. Claro. Entonces ellos se fueron y llegaron a las 5 cuando ya aquí acabó todo. Solo aquí llegaron a ser solo unos 5 niños, ya, ¿no? Pero ellos después llegaron a la oficina, hermano, ya llegamos, perdón. Y yo les digo, no, chicos, o sea, no los esperé yo molestos ni nada. No. Agarré, chicos, ni saben lo que les tengo, le digo. Con la hermana Noemí le hemos comprado unas poleras, unas de Argentina hermosas, le digo. Y es para ustedes, se las queríamos regalar por Navidad. Y no me dejaron terminar y las sacaron, se pusieron, hermano, gracias, que no sé qué. Contentos ellos se pusieron. Y bueno, les digo, bueno chicos, la verdad que ese premio era para ustedes. El día de ahora, ustedes no pusieron a Dios en primer lugar y se fueron a un lugar donde iban a dar regalos, por lo cual ni uno se vino con regalo. Se fueron en vano. No les dieron. Entonces, de estar contentos, algunos ya estaban lagrimiendo. Y yo, chicos, no es mi culpa.
no lo hago de malo, no lo hago no puedo yo, no puedo darles, porque no estuvieron, no pusieron a Dios en primer lugar. El Señor les iba a dar estas poleras a ustedes, pero como no vinieron y no pusieron a Dios en primer lugar, ahí están las consecuencias. Y uno de ellos agarró y me dijo, pues yo me voy, pues. Así me contestó. Y todos me miraron, pues, ¿no? O sea, porque... ¿Cómo va? ¿Qué va a hacer? Yo, a la edad que ellos tienen, yo no los menosprecio, no, yo los respeto. Claro. Les hablo con respeto porque todos nos merecemos respeto. Por más niño que sea. Por más niño que sea, y yo eso les enseño a ellos, ¿no? Me juego hasta cierto punto, pero siempre el respeto, ¿no? Y uno de ellos me contestó así, lo cual ya 2 veces anterior yo ya le había perdonado, había hablado con él, ya le había enseñado. Mi forma a mí de enseñar es primero la enseñanza, la advertencia y luego el chicote. Así. No puedo directo, digamos, ir a... Entonces, ya era la tercera. No, dije yo. 2 meses sin entrenar. Nosotros eran 2 veces a la semana, martes y jueves entrenamiento de 7 a 8:30 de la noche. Y él no podía entrenar. Y no entrenó 2 meses. No entrenó esos 2 meses. Terminaron los 2 meses y fue el primerito en ir, pedir disculpas. Y no solo eso, cambió su actitud. Totalmente. Entonces... hay diferentes formas en las cuales podemos corregir en amor. Hay un orden para corrección, ¿no? Exacto, hay un orden. A veces, cuando estamos llevando tanto tiempo liderazgo, creemos que como líderes queremos resolver las cosas automáticamente. Muy bien. Entonces te respondió así el joven. Ajá. Pero hay un orden, ¿no? Para poder poner, arreglar una actitud mala, digamos, ¿no? Que era, tú mencionaste ahorita, primero era... la enseñanza. La advertencia. Y ahí el chicote del Señor. El chicote, la reprensión. Exacto. Ya. Pero el joven ya entendió, logró cambiar la actitud como... En muchos aspectos él logró cambiar la actitud. Lógicamente no hay un 100%, pero el hecho de que ya haya mejorado la actitud que él tenía, uno pues se pone contento, ¿no? Como que en ningún momento se le hizo a un lado, ¿no? Yo le decía, si querés, vení, ayúdame a entrenar, pero no vas a entrenar, le decía. Debes entender eso. Entonces, de esa manera, y a veces como cuando estamos en la iglesia como líderes, tenemos esa postura automática, bueno, a la primera. Por hacer, ¿no?, respetar su autoridad. La autoridad. Entonces, hay 2 espíritus de los cuales te voy a hablar, a ver, y de los cuales hay que tener mucho cuidado. El espíritu de Jezabel, no sé si escuchamos, la esposa del rey de Israel, si no me equivoco, de Judá o de Israel, Cap. Entonces, ella era autoritaria. Ella pasaba por encima, no le importó, ¿no? Entonces, ella fue muy autoritaria y creo que ese espíritu lo encontramos muchas veces en la iglesia, autoritario, ¿no? Mi opinión vale por encima de la tuya no vale nada, yo soy más, yo estudié más, yo tengo profesión y vos no, así que yo voy a estar por encima de vos. Soy más antiguo todavía. Y soy más antiguo. Vos, cállate. Así de frente te lo dicen. Pasa. Entonces, y el otro espíritu es el espíritu de Absalón. Creo que este espíritu, el que hoy en día es muy fuerte, causa división, lo estamos viviendo en todas las iglesias. Es acerca de Absalón, era el hijo mayor del rey David. Sí. Él comía con su padre, adoraba, danzaba con su padre, todo hacía con su padre. Pero se alejaba de su padre y él al ejército iba y le hablaba mal de su padre. Ahí. Entonces, es como que tú y yo estamos compartiendo en estos momentos, o yo estoy con les decía a los chicos en la escuela dominical, es como que yo estoy compartiendo con ustedes en este momento, y ustedes terminando la escuela dominical van a otro hermano y hablan mal de mí. Y eso no está bien. Claro. Eso causa división. ¿No? Lo ideal es pues, ir a hablar con la persona de frente. ¿No? Exacto. ¿No? Arreglar, digamos, ¿no? Y en la Biblia nos da, ¿no?, unas pautas importantes, ¿no? Hacerlo personalmente, si no hace caso, delante de testigos. Y tercero, no dice que lo enjuicies o que lo metas preso, sino que tómalo como la palabrita, como un converso. Como que alguien que no conoce del Señor. ¿No? Entonces, esos aspectos son muy importantes, pero creo que el espíritu de Absalón es el que va mucho. Y bueno, pues no, que todas las iglesias siempre deben orar por esa situación porque causa división, causa mucha división de ir a hablar mal de otros hermanos a otros hermanos. Eso, ¿no? Y a veces cuando escuchamos ese tipo de comentarios también, ¿no? Es bueno tal vez poner un alto, ¿no? Es decir, no, porque es solo una parte de la historia, ¿no? Sí. No es la historia completa, ¿no? Siempre hay una historia completa detrás, ¿no? Y a veces cuando damos mucho lugar a eso o damos la razón a este hermano, ¿no? Sí. Cometemos error tal vez de jugar a una congregación completa. ¿No? Exacto. Si tenemos la oportunidad de hacerle bien y no lo hacemos, estamos pecando. Créeme que te aseguro de que aquel hermano que no ponga en pausa el hecho de que estén difamando a la novia de Cristo, que es la iglesia, ¿no?
yo te aseguro de que está pecando esa persona. Sí, y hablemos de eso un poco, a ver, hablemos de la novia de Cristo. Porque antes ¿para qué? Mira, yo te voy a decir, Kevin, bro, que antes yo tenía varias quejas, ¿no? Yo personalmente, ¿no? Acepto que tenía varias quejas. Y decía, ¿no? Pucha, la iglesia te trata mal a veces, ¿no? Y así, y no, ¿para qué? Yo tenía ese concepto, ¿no? Pero luego entré al conocimiento de la palabra hace, digamos, que uno entienda que está errado muchas veces. Y entendí, ¿no? Y había un pastor que nos explicaba en una clase y decía, la iglesia no es perfecta, ¿no? Sí. La iglesia es la esposa, el cordero, la novia, ¿no? ¿Cómo harías tú si alguien está hablando mal de tu novia, de tu esposa, ¿no? ¿Cómo reaccionarías tú? Y yo me puse a pensar porque yo soy bien protector, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa, digo yo, si alguien me habla mal de mi amada, pues, ¿no? Yo reacciono, ¿no? Automáticamente, ¿no? Y entonces yo digo, si yo como humano, ¿no? Reacciono cuando hablan mal de mi novia o de mi amada, ¿cómo reacciona Dios? Y que Él tiene mucho más poder, digamos, ¿no? Que Él es todopoderoso. Y entonces yo digo, o sea, ahí es importante, ¿no? A veces no criticar la iglesia, observar la actitud individual, tal vez, individual de cada persona, de cada miembro, tal vez, porque la iglesia, en fin, es el conglomerado de miembros, ¿no? Claro. Pero un miembro puede errar, ¿no? Puede Sí. errar, puede llegar a errar. Pero no juzgar a la iglesia entera por la actitud, tal vez, de un miembro. Sí, exacto. Sino no juzgar ni siquiera, ¿no? Al miembro, porque tendrá sus razones, pues, ¿no? Exacto. Más vale ir a hablar con ese miembro y aclarar, ¿no? Eso es lo más, tal vez, una forma de solucionar un problema dentro de una iglesia. Correcto, sí. Una iglesia, porque en todos lados, ¿no? Yo mismo digo, en mi iglesia está conformada por muchos miembros, ¿no? No es que nunca hemos habido un problema, ¿no? Ha habido problemas en mi iglesia, mucho, ¿no? Pero no por eso, digamos, puedo yo decir, mi iglesia es así, ¿no? No, mi iglesia es la novia, Sí. es la novia de Cristo, ¿no? Y ella para el Cristo es perfecta, ¿no? Y Dios la está en constante edificación, ¿no? De mi iglesia. Ahora, que yo haya chocado con mi hermano, voy y hablo con mi hermano, pues, ¿no? Solucionamos el problema con mi hermano, ¿no? Pero no juzgar la iglesia, ¿no? Eso yo no entendía. Pero después de entender, de escuchar, ¿no? La palabra de Dios, logré entender, ¿no? Que a veces cometemos ese error y es un error fuerte, ¿no? Porque yo le digo, ¿no? A los pelados que a veces me empiezan a hablar así mal de su iglesia, igual le digo lo mismo, yo le digo, a ver, le digo, si tú tenés una novia, tú tenés una amada, digamos, ¿no? Viene alguien y te habla mal de ella, ¿cómo vas a reaccionar tú como hombre, no? Como hombre yo le digo, porque yo hablo como hombre, no más que todo. Claro. Yo le digo, tú como hombre, ¿cómo vas a reaccionar, digamos? ¿Te va a gustar que hablen mal de ella? No, no te va a gustar, digamos. Automáticamente tú le vas a poner y le vas a decir, a ver, primero cálmate, ¿no? Estás hablando de mi amada, digamos. Y ahora explícame qué problema hubo, yo tal vez puedo hablar con ella, ¿no? Claro. Entonces, es el orden, creo que es lo correcto, ¿no? Sí. De poder tratar un trato de algún problema dentro de lo que es de una iglesia, ¿no? Exacto. ¿Algo más que querías complementar, brother? Creo que había un tema que querías tocar. Bueno, hay jóvenes hermanos tal vez, o sé, unas personas creyentes, bueno, que se creen creyentes, que dicen esto, yo estoy bien con Dios, pero estoy mal con la iglesia, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta al momento de hablar de esa manera, no hay una coherencia, no hay una coherencia. Entonces, hablamos de hermanos que no han aceptado una sujeción. Y yo una vez tuve charla con un hermano, te hablo cuando estaba en la oficina por allá, cerquita, no tan lejos. Me decía, hermano, yo estoy bien con Dios, pero estoy mal con la iglesia. ¿Y qué pasó? No tuve una discusión una indiferencia con mi pastor, no me agradó. Entonces, ¿qué está pasando? Dije yo. Entonces, es como que a mí cuando yo llegué a la iglesia me costó el hecho de entender a los hermanos, que era lo que querían, a los líderes, pero no me costó sujetarme, ¿no? Aquí, porque bueno, como te decía, me ayudó mucho el tema de mis padres. No digo que mi padre fue el peor, ¿no? Que me chicoteaba y me paleaba en su momento, tal vez, pero Dios supo usarlo también, ¿no? Él usó mucho, me formó a mí, junto sobre todo a mi madre, con ese amor. Y bueno, fue fácil con los pastores y líderes trabajar conmigo porque yo me sujetaba. Bueno, yo decía, pero el pastor, no estoy de acuerdo con el pastor. Había un pastor antes, el pastor que tenía, y yo no estaba de acuerdo. Yo le decía al pastor, no estoy de acuerdo, pero me sujeto. Porque usted va a dar luego cuenta al Señor. Entonces, eso es lo que hoy en día pasa con las generaciones, de que, bueno,
Yo te voy a decir, como yo estaba ya, igual en el centro, venían jóvenes que me decían, hermano, yo quiero ir a evangelizar, no quiero estar mucho tiempo en mi iglesia porque estamos cerrados en las cuatro paredes. Y uno de ellos me decía, pero la iglesia no ayuda. Entonces, yo cuando llegué a la iglesia, vi una iglesia, no te voy a mentir, vi una iglesia un poco tal vez cerrada, que tal vez no le gustaba la batería y muchos otros aspectos. Pero ¿qué dije yo? Bueno, para que haya cambio en mi iglesia, cambio en mi sociedad, cambio yo. Cambio uno primero. Cambio yo. Exactamente. Entonces yo dije, bueno, Señor, te pido sabiduría porque quiero llegar a ser un líder un día y empezar a cambiar de ahí en tu voluntad y bajo tu voluntad. Claro. Y gracias a Dios, ¿no? Al año prácticamente de que hice esa oración ya me puso de diácono, a los 19 añitos, ¿no? Empecé ahí ya de diácono, me pusieron los hermanos. Tal vez me pusieron porque no había quien más se haga, fui diácono de alabanza, que no toco un solo instrumento, pero en esos 2 años hicimos un gran trabajo con el ministerio. Dios sabe qué fue lo que hice. No ayudaba yo en el ministerio tocando algo, pero sí, digamos, mientras ellos estaban ensayando, yo les preparaba desayuno. Yo los servía a ellos. Un líder vino a servir. Entonces, Sí. yo hacía esa labor. Los servía, les hacía desayunito y ellos con más ganas en el ministerio, en el Señor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que eso es muy importante. Creo que la sujeción hoy en día nos hemos olvidado. Como te decía, hay jóvenes que quieren hacer muchas cosas, evangelismo, pero quieren cambiar muchas cosas, pero no cambian. Entonces, empecé así. Y cuando empecé a evangelizar para el Día de la Madre, Día del Padre, yo solito iba y repartía los folletos. Casa por casa. Yo Casa por casa. Creo que debemos deshacernos de ese pensamiento mediocre, lo digo así, de decir, bueno, como no hay ayuda, bueno, yo lo primero que hace una rata en un barco cuando está a punto de hundirse escapa. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, si no hay, yo voy a ser el pionero acá. Claro. Entonces empecé a ir solito a invitar a las mamás que empezaron a venir. Te hablo del 2017, del 18, y era yo solito, no había un diácono, no estaba el pastor conmigo ahí acompañándome. Claro. ¿Por qué? Porque entendí que soy un cuerpo en Cristo y yo tengo mi labor. Tengo una acción, ¿no? Tengo total, soy una mano prácticamente. Exacto. Un pie, puedo andar. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando vamos con un vaso, no sé si escuchaste el ejemplo, no, con un vaso lleno, en una oportunidad un pastor le dijo, hermano, yo no voy por acá porque acá se pelean, porque acá, y todo el tiempo este hermano cuestionaba. Se quejaba. Y le dijo, bueno, antes de que te vayas de la iglesia, estaban charlando por el templo, quiero que hagas algo, agarra un vaso lleno y corre alrededor, pero que no caiga una sola gota. Y este hermano agarró, bueno, y corrió, no todo orgulloso. Ya, y dio la vuelta al templo y volvió donde el pastor. ¿Y qué viste mientras corrías? Le dijo, ¿no? Bueno, no, nada, pues estaba enfocado en el vaso. Claro. Tenía que cuidar, pastor, ¿no? Eso me pidió, ¿no? Y no viste cómo la hermana Panchita se cayó, no viste cómo el vecino se tropezó, no viste nada de eso, no vi. Entonces, ¿por qué? Porque estabas enfocado en tu propósito. Entonces, eso es muy importante. Cuando nosotros estamos enfocados en nuestro propósito, dejamos de ver errores, ver observaciones, ver problemas. No entendemos, no tenemos el temor de criticar. A quien estamos criticando es a la novia de Cristo. No pensamos en esa preocupación. Entonces, eso es muy importante, ¿no? De hoy en día, acerca de las generaciones que están creciendo, se están levantando, que tiene que haber una base. Tiene que haber una base, pero algo que yo quiero acotar a esto, ¿no? Tiene que haber una base a todo, ¿no? Pero no porque hayamos cometido el error también, ¿no? Significa que ya está acabado, ¿no? Porque yo te digo, por ejemplo, mira, yo cometí el error, ¿no? Tú ya me conociste bien, ¿no? Ya me conociste cuando ya está decente, ¿no? Pero antes yo era un poco más rebelde, puedo decirlo, ¿no? Claro. Yo era tal vez esa oveja negra, ¿no? Entre esa que tal vez te decía, pero ¿por qué no hacen esto? Y yo no lo hacía, ¿no? El flojonazo hablando de la obra que no hace, ¿no? Claro. Pero eso, ¿no? Tratando un poco de ver de estos jóvenes tal vez, o hermanos tal vez que critican tal vez, pero no hacen, ¿no? Se puede arreglar, ¿no? Sí, no, se pueden, porque a la verdad el Señor, ¿no? Cristo vino por ellos, ¿no? Por nosotros mismos, ¿no? Claro. Por los errados, ¿no? Porque no somos perfectos, nadie es perfecto de nacimiento, ¿no? Todos cometemos errores, cierto tipo de errores, distintos errores cada uno, pero cometemos errores, ¿no? Pero el Señor, si nosotros realmente queremos, ¿no? La obra de Cristo, él mismo nos va a hacer entender, ¿no? En qué nos estamos equivocando, claro. Y cómo arreglarlo, cómo solucionarlo, ¿no? Cómo ser mejor que eso. Hay un dicho que dice, ¿no? Todo lo que empieza mal termina mal y todo lo que empieza bien termina bien. Pero sobre eso, ¿no? Hay veces que en la iglesia, como decía, a veces empezamos mal o criticando y muchas cosas. Yo creo que cuando le ponemos una pausa a su debido momento, hay solución en Cristo Jesús. Entonces, creo que, no sé si te pasó eso, siempre es bueno a veces poner una pausa. No digo dejar los ministerios,
Pero siempre es bueno analizar y pensar. Y ahí Callarse un poco. Ajá, Callarse y el un poco. Espíritu Santo nos va hablando. Y yo creo que en esa forma el Señor te fue hablando a ti. Y bueno, ¿qué es lo de que después viene a nuestra mente? Una renovación total. Y bueno, las falencias que vemos, bueno, las vamos a suplir, vamos a mejorar, vamos a animar, vamos. Entonces, Ser el positivo, ¿no? lo que empieza mal, si le ponemos una pausa en su debido momento, tiene solución. En Cristo Jesús. Puede terminar bien. Tiene solución. Eso es lo que puedo decir en ese aspecto, ¿no? Bueno, pues, brother, muchas gracias por este tiempo. No hemos tocado muchos puntos. Quisiéramos tocar más puntos, pero los chicos se nos van a dormir. No, claro que Vamos sí. a seguir conversando más veces, Kevin, sobre varios puntos, varias observaciones. Me gusta mucho tu punto de vista, tu madurez, ¿no? Al encarar muchos temas. Y yo aprendí mucho, la verdad, de ti, ¿no? ¿Para qué? Yo te soy muy agradecido a ti porque gracias a ti tal vez tengo cierto tipo de madurez. He formado cierto carácter también gracias a ti. Porque en realidad los jóvenes, los adolescentes, y eso es algo importante, ¿no? A medida que van creciendo, van imitando actitudes de personas que admiran. Y cuando esa persona ya es adulta, es la conformación de todas esas personas que admiró, lo mejor de esas personas y se hace un ser, ¿no? Exacto. Y yo prácticamente soy eso y tú eres parte de eso, bro. Así que muchas gracias, bro, por tu ayuda, por todo, por tu tiempo, bro. Bendiciones, chicos. Nos vemos entonces en otra ocasión con Kevin.